Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Grande y maravillosas son tus obras. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán. Aleluya. Teme a Dios, teme a Dios y dale gloria. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar. Aleluya, amén. Teme a Dios, teme a Dios y dale gloria, porque sus juicios han llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar. Grande y maravillosa, grande y maravillosas son tus obras. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán. Teme a Dios, teme a Dios y dale gloria. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar. Teme a Dios y dale gloria. Y adorar a aquel que hizo y la tierra y el mar.
Su gloria cubrió los cielos. ¡Su gloria! Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y el resplandor fue como la luz. Y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz. Yo siento gozo, siento paz. Yo siento gozo, siento paz. Su gloria cubrió los cielos. Cubrió los cielos. Y la tierra se llenó de su alabanza. Y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, siento paz. Yo siento gozo, siento paz. Que te alaben los cielos, la tierra, y el mar nunca cese de alabar. Al Dios sabio, adorable, inmortal, y su novia elegida en lo eterno, y comprada con sangre en la cruz, hoy levantas al trono excelso. Aleluya, oh aleluya, alabanzas al digno Jesús. Aleluya, 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 oh aleluya, aleluya. Que te alaben los cielos, que te alaben los cielos, la tierra. Al Dios sabio, adorable, inmortal, y su novia elegida en lo eterno, y comprada con sangre en la cruz. Alabanzas al digno Jesús. Aleluya, aleluya, oh aleluya, alabanzas al digno Jesús. Aleluya, aleluya. Viene Jesús, qué glorioso es saber
que de esta tierra nos vamos al hogar. Sí, que de esta tierra pronto veremos a nuestro rey venir. Pronto veremos a nuestro rey venir. Y yo le espero con amor. Yo sé que él viene a levantar a su congregación. Oh, si él viene. ¡Llama a Jesús! Que de esta tierra nos vamos al hogar. Aleluya. Pronto veremos a nuestro rey venir. Pronto veremos a nuestro rey venir. Y yo le espero con amor. Oh, si él viene, yo sé que él viene a levantar a su congregación. Oh, si él viene. Viene Jesús, qué glorioso es saber que de esta tierra nos vamos al hogar. Que de esta tierra nos vamos al hogar. Pronto veremos a nuestro rey venir. Y yo la espero. En obediencia y oración. Oh, si él viene, oh, si él viene, yo sé que él viene a levantar a su congregación. Oh, si él viene, yo sé que él viene a levantar a su congregación. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Agradecido de ti. Te alabamos, Señor. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, agradecido de ti. Hoy con gozo, Señor, hoy con gozo, Señor, mi mano levantaré, agradecido de ti. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Hoy con gozo, Señor. Hoy con gozo, Señor. Mis manos levantaré. Agradecido de ti. Te
Te alabamos, Señor. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Agradecido de ti. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Agradecido de ti. Te alabamos, Señor. Hoy con gozo, Señor. Hoy con gozo, Señor. Levante su mano. Agradecido de ti. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Hoy con gozo. Mi mano levantaré. Agradecido de ti. Te alabamos, Señor. Hoy con gozo, Señor. Hoy con gozo, Señor. Mi mano levantaré. Agradecido de ti. Te alabamos, Señor. Aleluya. Démosle un aplauso al Señor en agradecimiento por su gracia. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Muy buenas tardes, mis hermanos. Mi nombre es William Cordero, su hermano William Cordero. Me congrego en la iglesia Tabernáculo de Benecer bajo el ministerio de mi pastor, el hermano Osvaldo Tona, donde hoy quiero manifestarle bajo la palabra de Dios en Juan 15:5. Sin Él no podemos hacer nada, dice la palabra. Y yo quisiera hoy elevar un testimonio a todas aquellas personas que está al alcance este receptor, donde yo como un hijo de Dios más para Dios, quiero manifestarle que en mi día a día yo ejerzo el derecho. Y mi pastor me dijo que fuera hacia su siervo, el hermano Audi, y le manifestara mi inquietud de 3 divorcios. De esos 3 divorcios se efectuaron 2, pero cuando hablo con el siervo, él me dice: ¿hablaste con la otra parte, hermano? Yo le manifesté que no. Y ese divorcio fue muy tedioso, hermanos. Reflexión de que sin Él nosotros no podemos hacer nada. Y era oración, oración. Cada día yo oraba: Señor, ayúdame para terminar esto. Me da pena con ese cliente en quedarle mal. Pero continúo con el siervo. Él me dice: habla con la otra parte.
y el Señor va a estar contigo. Así fue. Hablé con la otra parte que está en la ciudad de Bogotá, vía telefónica, y ella me dijo, yo le pregunté primero, hija, tu esposo, ¿tú le fuiste infiel a tu esposo? Ella me dice, no, jamás. Simplemente yo me fui porque él no me quería dar el permiso de mi hija y yo me escapé con mi hija y me fui, pero no le cometí adulterio. Allí es donde la gracia del Señor Jesucristo, a través de mi hermano, el siervo, me dijo que escuchara la otra parte. Aunado todo esto, hermanos, hermanas, amigo que estás allá lejos, que estás viendo este mensaje que estoy dando, este testimonio para la gloria del Señor, el tribunal ponía peros y peros y peros hasta un momento de que la mentira del esposo, que era mi cliente, sale, el Señor la saca por medio de su esposa. Y fueron agudizándose el expediente. Y yo, Señor, ¿ahora qué hago, Señor? Yo tengo mucho temor a Dios en cuanto a hacer una cosa mala, pero el Señor cuida a sus hijos. Y allí es donde yo veo en la palabra, cuando dice que sin Él nosotros no podemos hacer nada. Y en ese momento llegan vacaciones de tribunales, vinieron muchas causas que ahorita no las recuerdo, y fue pasando el tiempo hasta un momento que yo llamo al Señor y le digo, amigo, ¿usted va a seguir con el divorcio? Él me dice, no, doctor, primero ya lo cambié. Ya yo lo cambié a usted. Deme el número de expediente porque el abogado que se va a encargar de eso, él necesita el número de expediente. Yo le dije, ¿cómo no, hijo? Está bien. Le di el número de expediente. Apenas él colgó, yo dije gracias, Señor, porque me cuidaste, me salvaste de algo que yo no quería hacer. Y este testimonio, queridos amigos, amigas, hermanos que están viéndolo, escuchándolo, que sirva para que las personas o hermanos que tengan que realizarse un divorcio como este, tengan la dirección de nuestro Padre Celestial primeramente, y segundo, los invito a que lean el casamiento y divorcio, para que así, hermanas, más que todas mis hermanas, no cometamos esos errores que nos van a costar más adelante. El Señor me los bendiga a todos grandemente. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje Captando la misión y la visión de Dios en el tiempo del fin, parte 2. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Agradecidos porque el Señor nos concede la oportunidad de estar delante de ustedes con la Biblia, para que el Señor nos hable a todos nosotros. Y es maravilloso y es un privilegio que el Señor nos hable. Es un privilegio que el Señor, no solamente que el Señor nos hable, porque Él nos habla a todos, pero que nosotros captemos y entendamos cuando Dios nos habla, y que nosotros, nuestros oídos están entrenados por el Espíritu para oír la voz de Dios. Es un privilegio que cuando Dios habla nosotros reconozcamos la voz de Dios. Es un privilegio y es un honor.
Y también es una bienaventuranza que un hombre y una mujer, el cual ha escuchado voces en el mundo de diferentes naturalezas, invitando al hombre a hacer diferentes cosas, ahora Dios invite, hable y que el hombre reconozca la voz de Dios. Porque hay muchas voces que se disfrazan de la voz de Dios, que dicen que vienen de parte de Dios, que invocan y hasta leen la Biblia, ojo, porque las voces que reclaman ser voz de Dios, reclaman porque citan la Escritura. Pero esa más bien es una señal para saber quién realmente está hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo. Porque esa palabra que está siendo hablada no puede contradecir la Biblia. No puede contradecir lo que Dios ya ha dicho, lo que Dios ya ha revelado, lo que Dios ya ha mostrado. No puede contradecir porque Dios no se contradice. Esa es una manera de identificar la voz de Dios. Una voz que lo lleve a usted a romper la palabra, a contradecir la palabra, a que usted asuma una actitud que sea contraria a la palabra, esa voz no viene de Dios, porque Dios no quebranta su propia palabra, entienda eso. Debemos reconocer la voz de Dios, reconocer la guianza del Espíritu Santo. Eso es algo muy importante para el hombre hoy. Esa cita del profeta la he dicho varias veces, pero siempre es bueno volverla a repetir, porque eso va a depender el camino que usted va a tomar, hermano y hermana. La clase de discernimiento de las cosas que ve y oye es lo que va a determinar su destino eterno. Eso es lo que el profeta dijo. Es la clase de discernimiento de las cosas que ve y oye lo que determinará su destino eterno. Porque si usted falla en el discernimiento de las cosas, Dios puede hablarle y usted no lo entiende. Usted no lo va a aceptar, usted no lo va a creer. Usted no lo pondrá por obra. Usted antes dirá que eso es un invento de esa persona o producto de la imaginación de esa persona. No. Tengamos cuidado con lo que escuchamos y con lo que discernamos. La clase de discernimiento, porque el discernimiento que usted tenga de las cosas es la conclusión que usted llega de lo que oye y ve. El discernimiento que usted tiene le llevará a usted a tomar una posición y una actitud ante las cosas que ve y oye. Ojo, no se confunda. Lo que usted ve, todo lo que usted ve, usted tiene que enmarcarlo en algo. Y para los propósitos espirituales, o usted lo enmarca en Dios o lo enmarca en el diablo. O que es un discernimiento humano, que automáticamente al caer en discernimiento humano existen grandes posibilidades de que caiga en el discernimiento del diablo. Porque el discernimiento, usted analiza lo que ve y saca una conclusión. Eso es discernir. Ahora, no es usted el que va a sacar una conclusión, sino que es el Espíritu Santo. Hermano, es el Espíritu Santo el que va a sacar una conclusión de lo que ve, de las cosas que ve y de las cosas que oye. Tiene que ser así. Y ojo, no puede fallar ni una sola vez. Hermano, ¿están escuchando? Lo repetiré.
No puede fallar ni una sola vez, no puede fallar. Si usted ve algo y usted tiene duda con relación a eso, pídale al Señor, Señor, muéstrame si es tu voz. Dirígeme siempre a la verdad. El Espíritu Santo, Señor, tú dijiste que el Espíritu nos guiaría a toda verdad. Y toda verdad viene de Dios, la verdad de Dios que revela a su pueblo. Dios nunca lo va a guiar a la mentira, ni le va a revelar mentiras a usted, ni lo va a llevar a un precipicio. Eso jamás va a suceder. Ahora, ¿cuál debe ser la actitud de usted y la mía ante algo que es hablado y ante algo que es mostrado? Debemos discernir. Debemos tener discernimiento espiritual. Escuchen muy bien. Muchas cosas vamos a enfrentar cuando salimos, aún en la misma casa. Pero sobre todo eso lo vamos a ver en la calle, en las cosas que vemos en la calle, en el trabajo, en el liceo, en la universidad, aún en la misma iglesia. Escucharemos y veremos cosas que todo tendrá que ser llevado a un discernimiento espiritual. El discernimiento del espíritu por la palabra. El hermano Branham lo llamaba el filtro de un hombre que piensa. Es el discernimiento espiritual de lo que usted ve y de lo que usted oye. Todo tiene que pasar por el discernimiento espiritual. Todo, absolutamente todo. Y no el discernimiento suyo. Porque hay personas que disciernen en base a sus conocimientos intelectuales de la vida. Hay personas que son estudiadas en universidades y han leído muchos libros intelectuales del mundo. Y esa persona no disciernen, y más si son creyentes, algunos, no disciernen. Porque esa persona, si no discierne, esas ideas, esos pensamientos van formando una manera de juzgar las cosas de ese hombre y de esa mujer. ¿Sabía usted que muchos estudiantes universitarios, yo conocí muchos graduados como ingenieros, tuve la oportunidad de compartir con muchos de ellos y tuve la desagradable sorpresa de descubrir que casi todos ellos son supuestamente, o su actitud y las palabras que decían, era de que no creían en Dios. Ellos se autoproclamaban ateos. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que unas personas con estudios académicos en la universidad, personas cultas, inteligentes, ingenieros, terminen pensando de esa manera? ¿Por qué? El ambiente en la universidad los corrompió. Esa manera de pensar, esos libros que ellos leían. Ojo, y estoy hablando de ingenieros. He visto eso en muchos universitarios, personas estudiadas, profesionales estudiados de diversas áreas. He visto ese espíritu. Personas que les enseñan a que todo tiene que ser probado y analizado científicamente. Y esas personas aceptaron esa clase de discernimiento carnal humano. Les decían, no acepten nada si no lo pueden comprobar, tocar, palpar y ver. O que usted lo pruebe matemáticamente. Y eso ha formado, mientras más educada sea la sociedad, hablando de estudios universitarios, más rebeldes a Dios se vuelven, más
blasfemos, más ateos, más personas que reniegan de Dios. Creen que por sus conocimientos naturales, ellos están bien y todos lo juzgan en base a lógicas intelectuales psicológicas. Se sorprendería si usted llega a hablar con personas que han sido extremadamente formadas de esa manera, verá que todo su argumento es psicológico intelectual. Humanamente no hay manera de uno poder hablarles a ellos. Recuerdo un gran amigo, una gran persona, que él decía, no creo en Dios, no creo en Dios, y esa era su actitud. Pero como nadie puede resistir a Dios, la única manera que encontró el Señor para lidiar con él era enfermándolo. Y estando en esa condición, su corazón endurecido, su corazón contaminado por las cosas del mundo, por la intelectualidad y el razonamiento del diablo del mundo, fueron disipados cuando descubrió que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Cuando él tuvo no una comprobación científica ni matemática, sino una experiencia personal con Cristo, él allí descubrió que Jesucristo estaba vivo, que no era un Cristo histórico. Y ese hombre lloraba cuando leía un mensaje del profeta y su corazón se conmovía. Hermano, pero ¿por qué no descubrió a Dios en la psicología, en la educación universitaria? Porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente por medio del Espíritu. El Espíritu es el que declara todas las cosas. El Espíritu Santo es el que muestra la verdad de las cosas, no su intelectualidad. Ojo, ni siquiera que usted conozca la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, lo cual está bien, ojo, está bien. Pero eso no significa que ya usted conoce a Dios. No, usted conoce la letra de la Biblia, pero esa letra debe ser vivificada por la revelación del Espíritu. Y la revelación le va a mostrar a usted la verdad. ¿Se dan cuenta? Hay algunas personas que conocen citas del hermano Branham a diestra y siniestra. Está bien, siempre y cuando usted me mezcle eso con el Espíritu Santo, sería maravilloso. Úname sus conocimientos de la Biblia y del mensaje con el Espíritu Santo. Si no, no. Porque si usted no tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, si es un predicador, no predica el Espíritu Santo a través de usted, va a dar interpretaciones de la Biblia erradas. Va a descontextualizar expresiones del hermano Branham. El discernimiento humano carnal pervierte la voluntad de Dios porque no interpreta a Dios. La intelectualidad humana no interpreta a Dios. Es el Espíritu Santo. Saulo de Tarso es un ejemplo recurrente en los cultos especiales porque siendo el instrumento de Dios para traer el fundamento para las edades
gentiles que vendrían adelante. Saulo de Tarso era un hombre intelectualmente formado, culto, inteligente. Pero su cultura, su inteligencia, no lo llevó a conocer a Dios. Antes no pudo discernir a Dios en la escena, sino que lo combatió. Fíjense, Saulo de Tarso tenía el conocimiento de la palabra, pero no tenía el Espíritu Santo que discernía, que discierne, que revela, que muestra, que guía al hombre a Dios. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo no guía a nadie al error. Por eso, usted, hermano predicador, no importa de qué iglesia sea, usted puede tener mucho conocimiento de la Biblia, pero únamelo con la revelación del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea el que predique por medio de usted. ¿Se dan cuenta? Y así estamos rodeados en el mundo de diferentes voces, oímos diferentes voces, diferentes ideologías. Es inevitable que usted las oiga. Mientras estemos aquí en la tierra, el campo de batalla va a rugir hasta el último día. El diablo trayendo pensamientos, el diablo trayendo ideas que llevan al hombre y a la mujer a diferentes rumbos que no es el de Dios. Lo llevan a manifestar, y en este tiempo más terrible, porque el hombre ha entrado en una locura, hermano. El hombre ha entrado en ideologías que rayan en la locura, que contradicen la creación original de Dios, que resisten la voluntad de Dios que Dios determina cuando un hombre y una mujer nacen. Resisten la voluntad de Dios de la vida. Doctrinas de muerte, y muchos la creen, muchos la aceptan, hermano. Y eso, cuando una persona recibe ese pensamiento del diablo, lo utiliza esa persona para discernir, porque él no va a discernir algo en base a algo que él no cree. Porque las personas, cuando dan una opinión, lo dicen en base a lo que creen, en base a lo que piensan, de lo que ven y de lo que oyen. ¿Se dan cuenta? En las escuelas hay diferentes ideas y doctrinas. En las universidades hay doctrinas, pensamientos tanto para la vida como pensamientos que se mueven entre las personas que uno trata. Y si yo no discierno, termino aceptando esas costumbres, esas ideas de esas personas, y termino comportándome igual que esa persona. Yo lo he visto. Personas que toman la manera y las ideas de otras y terminan comportándose exactamente igual que esa persona. ¿Qué pasa? Esa persona basó su discernimiento en la admiración que sentía por él o por ella, y tomó todo sin discernir. Hermano, tenemos que aprender a discernir. Un niño, es difícil que él discierna. Un niño no sabe discernir. Tienen que estar los padres discerniendo por él. ¡Ojo! Padres, disciernan por sus hijos. Hay cosas que ellos no conocen, pero ustedes sí.
Ustedes tienen que discernir. Tienen que estar pendientes de ellos para discernir las cosas que ellos reciben, las costumbres que ellos ven, porque esta persona hace esto. Porque esa muchacha se pone pantalones y yo no. Porque esa muchacha se corta el cabello y yo no. Porque esa muchacha se pinta y yo no puedo hacer eso. Porque ella puede tener un novio y yo no. O porque mi compañerito puede tener una novia y yo no puedo tener noviecitas. Porque yo no puedo ir a fiestas con mis amigos, pero él sí puede. Fíjense, no disciernen. Debemos aprender a discernir por el Espíritu de Dios. Estos mensajes van para la iglesia del Señor. Y a usted el Espíritu le dice, usted no podrá rechazar lo malo y aceptar lo bueno si usted no escudriña, si usted no discierne, si usted no tiene un discernimiento espiritual, hermano. Si en usted no hay un discernimiento espiritual, todo se lo va a tragar, hermano. Usted no podrá saber cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Fíjense, vendrá alguien con una idea, un pensamiento, y si en usted no está el Espíritu de Dios, no podrá saber cuándo es Dios y cuándo no es Dios, hermano. Fíjense. Primera de Corintios, el capítulo 2. Fíjense lo que dice. Antes bien, o vamos un poquito más atrás. Desde el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. ¿Cuál es esa? El discernimiento espiritual que nos lleva a la revelación a conocer la voluntad de Dios. Sabemos cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. ¿Y por qué usted dice que esto es malo? El Espíritu al revelarnos nos da el discernimiento. El Espíritu nos enseña y ya sabemos que algo es malo, aunque nadie se dé cuenta. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, los principales hombres del mundo, los que gobiernan el sistema del mundo. Ellos no tienen esa sabiduría. ¿Sabía usted eso? Ellos no tienen esa sabiduría. No la tienen porque tendrían que tener el Espíritu Santo para tener esa sabiduría de Dios. Ellos juzgan en base a la malicia del mundo, a la política, a la psicología. ¿Sabe usted eso? Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Hermano, ¿se dan cuenta que la revelación del Espíritu lleva a la persona a discernir correctamente por el Espíritu? Sabe cuándo es Dios y sabe cuándo no es Dios. Ahora,
para fundamentar, ya que hemos comenzado a leer esta escritura, hay una escritura que habla directamente de eso, para dar fundamento a este mensaje en esta hora, que es Lucas 13, desde el versículo 33 al 35. Lucas 13, desde el versículo 33 al 35, y con su permiso voy a tomar un poquitico de agua. Lucas 13. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo, desde el versículo 33. Empero es menester que hoy y mañana y pasado mañana camine, dice el Señor Jesús, porque no es posible que profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas, y cuando habla de profetas, habla de predicadores, ojo, no solamente el vidente, y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina sus pollos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí os he dejado vuestra casa desierta. Y os digo que no me veréis hasta que venga tiempo cuando digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Vamos a orar para que el Señor siga guiándonos y dirigiéndonos en todas las cosas. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Te bendecimos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos hable a todos nosotros, Señor. Que el Espíritu Santo pueda enseñarnos a todos nosotros. Que nuestros corazones sean sensibles a tu voz. Y que tu Espíritu Santo pueda enseñarnos a todos, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda quitar todo error. Que el Espíritu Santo pueda aclarar nuestras ideas. Que pueda cambiar nuestra antigua manera humana, carnal, denominacional de discernir, sino que ahora podamos por el Espíritu discernir las cosas para descubrir tu voluntad y ver cuándo eres tú y cuándo no eres tú, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, háblanos a todos nosotros en esta hora y que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Fíjense, esta escritura que leímos está conectada a 1 Corintios, el capítulo 2. ¿Cómo es posible que el pueblo más instruido de la verdad de Dios, fíjense las expresiones que se están utilizando en esta hora, el pueblo más instruido en la verdad de Dios, como es Israel, falló en su discernimiento? Falló en el discernimiento de la visitación de Dios. Dios estaba en medio de ellos, manifestando lo que estaba siendo profetizado, que el Mesías tenía que hacer. Hizo las obras que el Mesías tenía que hacer. Enseñó la doctrina verdadera, no enseñó denominacionalismos ni dogmas humanos, sino que enseñó la verdad de Dios. Y de ese inmenso pueblo de Israel, solo unos 500 de millones lograron ver la verdad. ¿Por qué una nación completa falló en su discernimiento? ¿Se dan cuenta? Nosotros hemos sido instruidos por el Espíritu Santo guiándonos a la verdad. Y una de las razones más fuertes lo enseñó el Espíritu a través del hermano Branham,
era que Israel, su discernimiento estaba moldeado por la doctrina farisaica y saducea, que eran las dos denominaciones más poderosas en los días del Señor Jesús. La doctrina farisaica y la doctrina saducea eran las dos denominaciones judías que controlaban la enseñanza en Jerusalén, la enseñanza doctrinal en Israel. Toda interpretación que venía o que se le daba a cualquier manifestación en medio de Israel tenía que pasar por el filtro de la iglesia o de la secta farisaica y saducea. Israel los miraba a ellos y ellos determinaban y decían, esto es de Dios, esto no es de Dios. Fíjense, así hicieron con Juan el Bautista. Ellos discernieron muchas cosas. Ojo, Dios permita que me entiendan y escuchen bien lo que el Espíritu quiere enseñarnos en esta hora. Cuando leemos en el libro de los Hechos, vemos o leemos lo que aquel maestro Gamaliel le habló a aquel concilio que estaban juzgando a los discípulos. Ellos dicen, o el mismo aquel Gamaliel, maestro de los fariseos, él dijo, ustedes saben que antes de ellos surgió tal y tal y tal. Algunas vidas, uno era un Teudas y el otro no recuerdo, que decían ser alguien. Y ellos no siguieron a esos hombres. Ellos dijeron no. Ahora, fíjense, ¿con qué discernimiento juzgaron ellos a esos hombres? Con el discernimiento farisaico. Con el discernimiento farisaico. Si no cuadraba con su doctrina farisaica o saducea, estaba errado. Y así, con ese mismo discernimiento, quisieron o juzgaron a Juan el Bautista. Ellos escucharon a Juan el Bautista predicando, pero no tomaban decisiones. El mismo Señor les reclama y les dice, ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Hermano. ¿Y qué dijeron ellos en secreto? Si decimos que es de Dios, nos va a decir, ¿por qué no le creísteis? ¿Por qué no tomaste decisiones en base a eso? Y si dices que es de los hombres, si decimos que es de los hombres, Israel nos va a apedrear porque ellos habían discernido que Juan el Bautista era un profeta, lo cual estaba correcto. Ahora, la respuesta de ellos fue hipócrita. No lo sabemos. Claro que lo sabían. Pero su discernimiento se basaba en política, hermano. Era un discernimiento político. No sabemos. No sabemos, dijeron ellos. ¿Y qué pasa? El Señor también les dijo, yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Con qué autoridad yo predico? Si no son capaces de discernir mis palabras, si yo vengo de Dios o no. Fíjense, si usted no es capaz de discernir cuándo Dios le habla y cuándo Dios no le habla,
o cuando algo no es de Dios, Dios no podrá hablarle a usted porque usted no va a entender. Usted se basará en el discernimiento de otra persona y no en su experiencia con Dios. Porque el creyente está llamado a tener una experiencia con Dios. Tenemos que tener una experiencia con Dios para reconocer cuando algo viene de Dios o cuando algo no viene de Dios. Cuando aquel hombre, Natanael, estaba orando y aquel discípulo Andrés le dijo, hemos visto al que dicen las Escrituras, al Mesías prometido, a Jesús de Nazaret. Fíjense, enseguida Natanael quiso jugar en base a la leyenda de la fama que a lo mejor tendría Nazaret. Me imagino que Nazaret no era, tal vez, basado en las palabras de Natanael, algo en lo cual algo bueno pudiera salir. A lo mejor era un pueblo extremadamente pobre. A lo mejor tenían fama que no eran espirituales. Y Natanael discernió eso y a lo mejor no estaba alejado, porque el Señor no hizo muchos milagros allí. A lo mejor era el pueblo más incrédulo de Israel. A lo mejor era el pueblo más alejado de una relación profunda con el Señor. A lo mejor de ahí salían delincuentes. Posiblemente salía una mala fama de ese lugar. De Nazaret puede salir algo bueno. Juzgó de una manera humana. Fíjense, el discernimiento de Natanael, lo primero que salió de sus labios fue humano. ¿Puede salir de Nazaret algo bueno? La respuesta de Andrés se basó en el discernimiento. Ven y ve, ¿se dan cuenta? Discierne tú, pero no con ese discernimiento carnal que tienes. Juzga en base al discernimiento espiritual. Ve, escucha y la revelación de Dios vendrá a ti. Compáralo con las Escrituras. Ve qué te dice el Señor. ¿Se dan cuenta? Y Natanael le pareció aceptable eso. Y estando escuchando la predicación de nuestro Señor Jesucristo, él lo mira y le dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Qué significa eso? Que el enemigo no lo podía engañar a él, porque él tenía comunión con Dios, tenía discernimiento, hermano, en el cual no hay engaño, nadie lo puede engañar. Alguien que tiene comunión con Dios, nadie lo puede engañar. ¿Se dan cuenta? La comunión sincera, lo que el Espíritu ha declarado, la comunión, oración y revelación, hace que ese hombre, no hay manera en que el diablo lo logre engañar. Por eso, ahí es donde entra o cobra sentido la expresión de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él dijo que en aquel día el enemigo intentará engañar si fuere posible a los elegidos. Ahora, esa expresión, si fuere posible, es condicional. Si el elegido no vigila, no ora y no tiene comunión con el Señor, existen grandes posibilidades de que lo engañe.
No se confunda, hermano. Es algo que es evidente. Y todos los que hemos tratado, hermanos, a través de los años y diferentes iglesias, el Espíritu Santo tiene que haberlos llevado a esa conclusión. Son preciosos, hermanos, pero no están vigilando, no están teniendo comunión, no están discerniendo las cosas que ven y oyen por el Espíritu a través de la palabra. Hermano. Pero el día en que esos hombres y esas mujeres elegidos comiencen y retomen el paso y comiencen a tener comunión, Dios se va a llegar y les va a revelar. El que a mí viene, yo no le echo fuera, dice el Señor. Si viene un hombre o una mujer a Dios buscando la verdad, Dios se revela a ese hombre, a esa mujer. Dios no hace acepción de personas, pero será un elegido. El elegido va a buscar la verdad porque fue elegido para eso. ¿Se dan cuenta? El elegido no va a preferir la mentira. No va a quedar indiferente a la verdad. Porque si es un elegido, la manifestación de la predestinación lo tiene que llevar a buscar la verdad. Así sea por las malas. ¿Se dan cuenta? Porque si es elegido, Dios se reserva el derecho de tratar con ese hombre y esa mujer a la manera en que Él considere que ese hombre y esa mujer van a reaccionar, como hizo con Saulo, hermano. Si había alguien que no parecía un predestinado, un elegido, era Saulo de Tarso, un hombre que hizo blasfemar a muchos cristianos. ¿Se dan cuenta? Y Natanael era un hombre que tenía comunión con Dios. Y el Señor, que conoce los corazones, sabía eso. Y por eso Él declara, en Él no hay engaño. Nadie me va a engañar a ese muchacho, porque cuando él tiene una duda le pregunta a su papaito, hermano. Le pregunta a su papá o a su mamá, mamá, ¿qué es eso? Mamá, alguien extraño me está ofreciendo esto. Mamá, los vecinos dicen esto. El que tiene comunión con su padre o la esposa que tiene comunión con su esposo, le va a preguntar, como debió haber hecho Eva, cuando la serpiente le dijo esa mentira, la cual ella no discernió, siendo elegida, y el enemigo la engañó. ¿Se dan cuenta? Pero Natanael era un hombre que tenía comunión con Dios. Y Natanael queda sorprendido ante ese halago y le dice, ¿de dónde me conoces? Cuando aquel discípulo fue donde tú estabas, cuando estabas debajo de la higuera, allí tú estabas hablando conmigo, pero tú no sabías, hermano. Ahora, el discernimiento espiritual en Natanael le dijo, esa es la verdad, este es el Mesías. Por eso él de una vez declaró, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hermano, fíjense lo que la revelación de Dios hace en el discernimiento de un hombre. Reconoce a Dios, lo reconoce. Aquí está Dios, tú eres. Porque te dije, te vi
debajo de la higuera crees, cosas mayores verás. Ahora verás a los ángeles subiendo y bajando. Hermano, ¿qué significa eso? Verás a los ángeles trayendo revelación, llevando oración, trayendo en una comunión. ¿Lo vio? Claro que lo vio. Claro que lo vio. Él vio a Dios obrando en Jesús, en los milagros, en las predicaciones, en las enseñanzas, en todo estaba el Señor bajo la inspiración. Ángeles ministradores, hermano, ¿se dan cuenta? Pero al mismo tiempo, habían hombres que veían los mismos milagros, las mismas maravillas, oían la misma predicación, leían los mismos folletos de Moisés, y cuando vieron la manifestación de Dios en nuestro Señor Jesucristo, dijeron: este hombre es Belcebú, príncipe de los demonios. Por eso es que echa fuera a los demonios por Belcebú, que era Baal-Zebú. Baal-Zebú era el dios Baal de los de Ecrón, los así llamados filisteos. Ese era el dios de ellos. Fíjense el discernimiento de hombres que no eran hombres mundanos que fumaban y parrandeaban, no. Eran la crema innata de la religiosidad en Israel. Porque ellos dijeron que el Señor echaba fuera los demonios por Belcebú. Y Natanael dijo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. El discernimiento espiritual. Uno tenía la revelación de Dios que formó su discernimiento, y el otro no tenía revelación de Dios. No había Espíritu Santo, y su discernimiento era las doctrinas y las ideas hechas por el hombre, inspiradas por Satanás. Porque toda doctrina que contraría la voluntad de Dios es del diablo, no importa la iglesia que sea. Si su iglesia lo lleva a usted a discernir algo que es de Dios y le dice a usted que es del diablo y que no tenga nada que ver con eso, ese consejo viene del diablo. Porque usted no puede rechazar la voz de Dios, porque rechazar la voz de Dios es muerte, es confusión. Dios no puede tener comunión con usted. Dios no puede bajar a su corazón porque usted está rechazando sus palabras. ¿Se dan cuenta? Usted está rechazando las palabras del Maestro. Y eso fue lo que le pasó a Israel. Israel no tenía comunión con Dios. Habían entrado en un adormecimiento espiritual, en una condición en cuanto a lo espiritual, que vieron el cumplimiento de la promesa delante de ellos y lo crucificaron. El Señor a través de la palabra quiso unirlos. Vengan a mí. Vamos a tener compañerismo a través de la palabra. Únanse en mi voluntad. Ha llegado la salvación. Fíjense.
Cuando Israel por siglos estaba esperando al Mesías, ellos crearon, y todavía existe eso, toda una estructura en la cual ellos esperan al Mesías. Ojo, ellos esperan al Mesías. Pero la doctrina cierra la puerta, la doctrina humana, la doctrina carnal, denominacional, le cierra la puerta a la revelación de Dios. Dios quiere unirse a usted, quien me escucha en esta hora. Dios quiere tener comunión, compañerismo con usted. Dios quiere que usted y Dios sean una cosa. Dios quiere que en su corazón usted no discierna más carnalmente, humanamente, sino que en su corazón sea el Espíritu Santo el que discierna y el que le muestre cuándo es Dios y cuándo no es Dios. Porque ¿qué pasa? Si usted rechaza la voz de Dios, le va a pasar como Israel. Jerusalén, que matas a los profetas, matarlos, no solamente físicamente, sino matar la influencia de ellos. Los rechazan, no los quieren oír. ¿Qué efectividad puede tener un ministerio en donde nadie lo escuche? ¿Qué efectividad puede tener una palabra que nadie recibe? ¿Se dan cuenta? Esa doctrina buscan matar la influencia de esos hombres ante el pueblo que es de Dios. Fíjense lo terrible de eso. Ustedes apedrean y matan a los profetas. Las piedras son escrituras, les lanzan escritura. No escuchen a ese hombre. ¿Quién defendió a Juan el Bautista en la cárcel? ¿Quién defendió al Señor cuando estaba en aquel lugar acusado de sedición, de rebelión? Los religiosos, no. Ellos con sus palabras y con sus hechos mataron y apedrearon a esos hombres. Y así pasó con los discípulos. Cuando el Espíritu empezó a hablar a través de ellos, fueron rechazados, hermano. Pero ¿qué pasa? El propósito de Dios era unir. El propósito de Dios era sanar las heridas. No era que un grupo pensara de una manera y que otro grupo pensara de otra manera. No. El propósito era que todos pensáramos como Dios, en una unidad perfecta. La unidad de Dios con el hombre, sí. La unidad del pueblo del Señor con Cristo. Porque si usted se une con Dios, también se une con su hermano. Esa es una lógica. Porque si usted está unido a Dios, también se unirá a su hermano. Pero si usted no está unido en comunión con el Señor, entonces usted no se va a unir a su hermano. No va a tener compañerismo con su hermano, porque son o serán dos espíritus distintos. ¿Se dan cuenta? Por eso, en la oración final del Señor, ese era el propósito. Sean uno, únanse, pero a través del Espíritu, a través de la palabra, una unidad perfecta. Pulan el discernimiento espiritual que ustedes tienen. Pudiera yo estar en sus plazas o en sus casas y no me disciernen.
no reciben mis palabras. Hermano, fíjense, he aquí os he dejado vuestra casa desierta. No habrá Espíritu Santo. Por eso es que es importante que usted discierna cuando Dios le habla, cuando Dios lo invita a que tome una decisión. No le dé la espalda al Señor. Es la hora del discernimiento espiritual. Porque hay muchas voces y si usted no discierne la voz de Dios, se le pasará por alto y no lo verá. Dios está llamando a su pueblo a una unidad, a un clamor por el Espíritu. ¿Se dan cuenta? El Espíritu nos está llamando a una unidad. Y uno dice, es el Espíritu. Pero muchos dicen, ¿cuál Espíritu? Esos son ustedes que se unen allá a orar. Y oren todo lo que quieran. Pero yo no tengo por qué seguir eso. Yo no tengo por qué hacer eso. A mí el Señor no me dirige de esa manera. ¿No será que está fallando su discernimiento espiritual? Y no reconoce el llamado de Dios para este tiempo. No está entendiendo el propósito de Dios. No está entendiendo que el enemigo se está uniendo. ¡Ojo! El enemigo se está uniendo para ir contra el pueblo de Dios, para impedir que una novia sea raptada, para impedir que una novia se apareje, para mantener a la novia uno por un lado y otro por otro, peleados, señalándose unos a otros. El enemigo ha lanzado todas sus artimañas diabólicas para traer confusión en el pueblo del Señor, para hacer que usted se aleje de su hermano, para hacer que usted no se una con Cristo. Pero el Señor, una vez más, está haciendo un llamado. El clamor de Dios, la convocación de Dios. Dios convocando a su pueblo. Dios no quiere que su casa se quede vacía, desierta. Y no lo veré, y os digo que no me veréis. Ustedes ya no podrán discernir a Dios. Porque no hay nadie en su corazón que le diga, esto es la verdad, esto no lo es. ¿Se dan cuenta? Algún día el discernimiento carnal, psicológico, denominacional, se va a caer, se va a derrumbar. Y solo el que hace la voluntad de Dios permanecerá. Solo aquel que tenía comunión y que humilló su corazón al Señor y dijo, yo haré tu voluntad, Señor. Solo ellos verán a Dios en su mover, porque Dios los guiará a la verdad. ¿Qué decisión va a tomar usted, hermano y hermana? Usted, comenzando este año, va a humillar su corazón. Vamos todos a una comunión con Dios. Vamos a hacer un inventario en nuestras vidas. Vamos a empezar a sacar toda incredulidad de nuestras vidas, todo falso discernimiento espiritual, toda idea que usted tenga que lo hace fallar en su discernimiento de la verdad. Dejémonos instruir por el Espíritu Santo. Dejemos que la revelación de Dios venga a nosotros para que esa revelación
forme nuestro discernimiento de las cosas y veamos, esto está cumpliendo la Escritura, esto está cumpliendo esta verdad que Dios habló a través de su siervo, el profeta. El Espíritu empezará a abrir todas las citas que cada día se están cumpliendo. Y nos llevará a nosotros a cumplir las citas que debemos cumplir nosotros. ¿Sabe usted eso? Él nos mostrará las cosas que están cumpliéndose en el mundo. Mira las señales, mira el incendio en California, mira el temblor en tal lugar. Pero sobre todo, Dios va a revelar las escrituras que usted y yo debemos cumplir. ¡Ojo! La escritura que usted y yo debemos cumplir. Esa debe ser la prioridad para usted y para mí. Y para eso debemos responder al llamado de Dios, a la convocación de Dios. ¿Estará dispuesto a tomar una decisión en esta hora? Dios verá tu corazón, hermano y hermana, y mi corazón, para que discernamos la verdad de Dios y la obedezcamos. Que el Señor nos ayude y nos guíe siempre a la verdad. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos por esta preciosa palabra. Señor, tú que conoces los corazones de hombres y mujeres, tú sabes lo que está en sus corazones y la clase de discernimiento que tienen y cómo ellos ven las cosas o cómo disciernen las cosas que ven y oyen. Que en esta hora tu Espíritu pueda hacer una limpieza en todos nosotros, Señor. Que toda idea contraria a la palabra, todo pensamiento, toda costumbre contraria a la palabra pueda ser limpiada de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, y que podamos seguir tu voluntad, tu guianza, tus pasos, Señor, hacer lo que a ti te agrada. Las escrituras que debemos cumplir nosotros como individuos en el cuerpo de Cristo. Preocuparnos por tus cosas, Señor. Preocuparnos para que tu Espíritu se mueva en nosotros y nos lleves a una unidad perfecta contigo, Señor. Sé con cada uno de tus hijos, Señor. Y esta palabra sé que llegará a los corazones de cada uno porque tu palabra lo dice, Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre del Señor Jesucristo, glorifica tu santo nombre en medio de tu pueblo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra palabra de revelación del Espíritu para usted, para que lo una a su discernimiento espiritual. Todo lo que usted lee en la Biblia, y lo que usted lee en los folletos, y lo que usted oye en las predicaciones, el Espíritu lo va añadiendo a su discernimiento espiritual, para que siempre tome las decisiones que le agradan a Dios. Todos los días a las 6 de la tarde, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, la santa convocación del Señor a la oración por el derramamiento del Espíritu Santo. Ese es el propósito de la unión, de la convocación de Dios. Únase a nosotros en ese clamor, porque es su voluntad. ¿Qué le dice el discernimiento espiritual a usted de eso? ¿Le dice que es falso o le dice que es verdad? Fíjense, la respuesta que usted dé va a determinar su actitud ante lo que Dios ha revelado, a la convocación que Dios ha revelado. Y los domingos a las 9 de la mañana, con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, la predicación de la palabra, la enseñanza de Dios para su pueblo, para que el pueblo del Señor, a través de la predicación, sea fortalecido en una unidad con Dios. Que el Señor nos revele su voluntad a través de la palabra. Todo por las redes sociales, YouTube, Facebook y la Radio Ebenecer. Recuerden lo que dice la palabra.
Dios nos ha revelado a nosotros las cosas por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dejemos que el Espíritu nos enseñe en las cosas que vemos, en la Biblia, en los folletos, en las predicaciones. ¿Sabía usted que cuando un alma está unida con Dios, todo lo que uno ve, hay una enseñanza de Dios, como le pasó al profeta? Todo lo que él veía, había un discernimiento del Espíritu y lo llevaba a la palabra. Tanto así que sacó un mensaje como el que cité ahora. Ese es el eslogan de una marca de cigarrillos, el filtro de un hombre que piensa, una marca norteamericana de cigarrillos. Imagínense, solo alguien con discernimiento espiritual podría haber visto la intención de Dios. Pero a lo mejor en aquellos días habrían personas que criticaron. ¿Cómo va a sacar un mensaje de una caja de cigarrillos que eso contamina? Pero no era la caja de cigarrillos, era el eslogan. Allí había una verdad escritural. Hubo un discernimiento y sacó lo que era de Dios. Hermano, que así sea su discernimiento, que discierna en todas las cosas en dónde está Dios y tome lo que es de Dios para que hagamos su voluntad agradable y perfecta. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos y nos guíe siempre a su verdad que es la palabra. Que el Señor nos bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.